Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, ¿Cómo les Pablo? ¿Todo tiene? bien? Bien, bien, todo bien. Aquí en otra nueva versión de Voces del Río de la Plata. Tal cual. Nuevo jueves, nueva versión, nuevo día y nueva cuadrícula, ¿no? Y otra cuadrícula, una más. Digamos, un eslabón más de esta cadena. Exactamente. Esta cadena, estos trenes de ciudades en algún punto que se fueron desarrollando a lo largo de las vías férreas, que el arquitecto nos viene contando un poco y sobre todo desasnando en cómo sistémicamente las mismas responden hacia tanto la Carta de Indias como luego el proceso higienista. Pero bueno, contanos un poco más hoy de la ciudad de Mercedes. ¿Qué nos atañe a esta ciudad hoy en día? Bueno, la ciudad de Mercedes nace, así como nacieron casi todas estas ciudades, en particular las que están, digamos, hacia el sur del río Salado, que nacieron todas como fortines con una intención de extender los límites de lo que en aquel momento llegaba al territorio nacional. Y hacia 1745 se manda a construir eh, como la más extensa, lo más lejana frontera hacia el oeste de la ciudad de Buenos Aires, lo que en aquel momento no era tampoco una ciudad, está mal dicho, de lo que era el poblado de Buenos Aires, se manda a construir el fuerte en la frontera del Luján, que la van a llamar originariamente Guardia del Luján. Los primeros años, simplemente como la mayoría de estas ciudades, y hasta 1779, va a tener un avance muy pobre y simplemente lo van a habitar milicias. Y va a ser de forma defensiva. Hacia 1779, y en vísperas de los avances y retrocesos que se tenía en la lucha contra el aborigen, se va a trasladar a donde hoy podemos encontrar la plaza central de Mercedes, que es la actual Plaza San Martín. Esta guardia del Luján, con el transcurrir de los tiempos, o este fortín, se va a convertir en la capital de toda la cadena de fortines, de todas estas ciudades que venimos hablando. Pero recién, hacia 1830, es declarada en aquel momento Villa Mercedes y va a empezar a tener una planificación, si bien informal, y no vamos a tener hasta más adelante una planificación a través de lo que eran los encargados de la agrimensura y la subdivisión del territorio, pero sí se van a pensar a asentar las primeras poblaciones a imagen y semejanza de Buenos Aires, con una gran impronta del proyecto indiano, con una grilla muy densa, ubicada alrededor de la plaza y del fuerte. Eh, y en 1865 va a llegar un hecho importante, generalmente como uno de los factores que lo hemos nombrado en programas anteriores, que será el tren. Y que con la llegada del tren empiezan a cambiar muchísimas cosas. En particular, esto que vos acabas de decir, que en algún momento quizás le tengamos que dedicar, ¿no? Algún programa a la historia de los trenes y la importancia que le dio tanto a la configuración territorial de nuestro país como al desarrollo. Y acá me gustaría traer algunas palabras de Juan Bautista Alberdi, eh, que en aquel momento, cuando estaba construyendo la base dogmática de lo que después fue las bases para la Constitución Nacional, él decía que por más que se redacten todas las constituciones, incluso las constituciones provinciales, y estén vinculadas a una red de legislaturas, si eso no es unido por lo que él decía, la vía férrea o el vínculo de hierro, que desarrollara esta unión territorialmente, no iba a tener sentido toda esa plataforma dogmática del Estado territorial federal. Y creo que es una de las
de los hechos Interesante este importantes. concepto, ¿no? Del vínculo de hierro. Me encantó, Pablo. La verdad que no. Alberti es un personaje que me fascina, siempre me ha fascinado, tiene una visión de la Argentina, para mí, para la época, adelantadísima. Y qué interesante. Esto del vínculo de hierro. Hoy en día, Claro, hoy en día carecemos mismo de ese vínculo en muchísimos lugares y hay muchísimas regiones donde el tren había llegado y ya no llega más. claro, porque en aquel momento el tren estaba pensado como el gran dinamizador y creador de alguna forma de la gran riqueza que podría generar el territorio, pero aparte en la ocupación de ese territorio. Tenía un vínculo que era la única forma realmente de estar comunicado, más allá de que después a posteriori llegó el telégrafo y podemos decir que tanto el telégrafo como los ferrocarriles han sido los grandes factores de desarrollo y de avances hacia, digamos, hacia el Estado moderno, no solamente hacia la parte comercial y de desarrollo, sino hacia los vínculos, hacia desarrollar esto que proyectamos y que hablamos siempre, de la proyección y el diseño territorial de las cuadrículas, en particular en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, que va a ser la sala de ensayo, pero que después se va a trasladar a todo el país. Y no había forma de que si todas estas cuadrículas ubicadas estratégicamente como nodos vinculantes de comunicaciones, algunos puntos o algunos como forma de puerto, otro como en lugar de extracción de materias primas, si todo esto no estaba vinculado, funcionando como un todo, no había forma y no iba a tener sentido de que esas leyes tuviera el resultado que tenía que ver con la instalación de un Estado moderno y desarrollista, ¿no? Perfecto, Pablo. Y entonces, 1865 llegó el tren entonces. Y una vez que llegó el tren a Mercedes, ¿qué ocurrió en la ciudad? ¿Cómo se modificó? Bueno, la llegada del tren, inicialmente como lo produjo en todas las demás ciudades, primero de todo generó la explosión la actividad principal, que generalmente en estos lugares era ganadera. Con la llegada del tren se produce, se le suma en particular la explosión de la agricultura, porque era muy difícil trasladar en caballo la producción de granos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en estos lugares lo único que había era la cría de ganado vacuno. Y aparte, el traslado ya sí, de las personas representantes de las intendencias o de los partidos que en aquel momento, entonces empezaba a funcionar como un vehículo de producción económica, como un vehículo y como una forma de conectar a todas las organizaciones institucionales del país, que en aquel momento funcionaban muy vinculadas, no como lamentablemente el estado fragmentado que tenemos hoy, y entonces era vital. Y aparte con eso, luego de ello llega el alumbrado público, ¿no? Y la red pública. Y esto lo que hacen es producir el aumento de la producción y el aumento demográfico, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Me gustaría en algún otro programa, Pablo, que le dediquemos un poco más de tiempo a lo que fue bueno, todas estas vías férreas en nuestro país, que como decís vos, fueron fundamentales para el desarrollo económico también y sobre todo para estos poblados, que pasó mucho que a posterior, muchos años después, dejaron de funcionar todas estas vías y también se notó en en una, no me sale la palabra, regresión, ahí está, en una regresión a muchas de estas ciudades que vos venís mencionando. Claro, pero y en particular Mercedes, a diferencia de Tandil y de Bahía Blanca, Mercedes es un nodo porque pasan casi 3 líneas férreas en algún momento y era un nodo de circulación y de comunicación, era muy importante. Eh, si bien sigue funcionando y sigue pasando, incluso creo que hoy el Belgrano Carga sigue pasando, un ramal del Belgrano Carga, es muy importante. En realidad, en aquel momento había dos frases, que era gobernar es poblar y tener, la diferencia era tener o no líneas férreas. Por eso Argentina en este momento, o en esta época, entre 1880 y 1930,
se ha convertido en una potencia, porque casualmente tenía territorio, tenía una clase dirigente organizada y con visión de futuro, y tenía organización territorial, y aparte las riquezas, ¿no? Y en particular me gusta hablar de cada ciudad y siempre termino hablando de algún edificio en particular. Acá voy a hablar algo que tiene que ver ya con lo que veníamos hablando, o sea, el ciclo anterior, que fue la conceptualización del espacio público y los diferentes espacios públicos. Bueno, acá va a haber algo particular en la Plaza de Mercedes. Y algo que no se replicó en el país y que es algo especial. Cuando se funda la Casa Municipal, se funda a imagen y semejanza y se construye con un estilo arquitectónico, un neoclásico italianizante, con ciertos rasgos italianos, pero con una emulación del edificio modular del Cabildo, incluso hasta con su torre. Es algo muy particular y muy lindo, más allá que hoy no se conserva igual que antes, pero bueno, si podemos lo vamos a poner por acá, como se veía en aquel momento, y vamos a ver un cabildo con una forma rara, incluso arquitectónica, porque tiene la constitución y la estructura modular, incluso la representación arquitectónica del Renacimiento italiano, pero con el sello del cabildo, o con morfológicamente la distribución del cabildo. Creo que es uno de los hechos, en conjunto con su plaza, que en su plaza van a empezar a ver algunos elementos, y creo que eso es lo que me hizo elegir para hablar hoy, de todos los ciclos que venimos hablando, incluso cuando hablamos de los monumentos, hablamos del espacio público. Bueno, en esta plaza va a ser uno de los primeros monumentos diseñados. Va a ser la estatua de San Martín, que va a estar en el medio. La plaza, si bien es cuadrada, va a tener un diseño interno del estilo de los parques londinenses, y va a tener alrededor de esa estatua una división concéntrica radial. Y muy importante, muy linda, aparte para ir a visitar hoy mismo. Sí, Pablo, realmente, la verdad que esta plaza es muy interesante, tiene un diseño además urbanístico que me parece que resalta a su vez también la basílica y la catedral. Es uno de los pocos ejemplos que tenemos de un neogótico. La realidad es que el neogótico no pegó tanto en la Argentina, y me parece muy interesante porque por ahí justamente el gótico es un estilo que realmente llama la atención, que es muy reconocible por la mayoría de los transeúntes o de personas o humanos, digamos. Tiene como una lectura con ese arco ojival que realmente uno da cuenta de qué habla. Y si por ahí algún oyente no me cachó, recuerden el jorobado de Notre Dame. Bueno, lo que pasa es que tendríamos que profundizar. Yo casualmente creo que es otro hito que tiene, pero me parece que merece otra explicación por qué está ahí esa iglesia. Esas catedrales tenían más que ver con los países sajones, y bueno, nosotros mirábamos más un poco como referencia a los países latinos, pero bueno, lo podemos dejar abierta para otro programa. Excelente, Pablo. La ciudad de Mercedes, la verdad que es una ciudad bellísima. Yo siempre digo lo mismo, me encantan las ciudades de la provincia de Buenos Aires. Y a su vez, lo que siempre me gustó es cómo conservan su identidad. Cuando las veces que he ido, siempre paso por una pulpería que es muy antigua, que cada vez que vas sentís que estás en otra época. Es hermoso. Me encanta cómo lo conservan y cómo tratan de fomentar también esas actividades y que la gente participe. Y por ahí Mauro tiene algún comentario para hacernos desde el punto de vista filosófico de todos estos temas que venimos charlando en tu columna. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Yo estaba bien, yo estaba pensando sobre lo que dijo Pablo, los años 1800, el formato que tenían los pueblos con plazas, la parte estructural. ¿Sería una especie de ágora, Pablo, eso en su momento en Mercedes? Y sí, funcionaba de alguna forma, era el ágora, ¿eh? O sea, toda la representatividad pública, incluso las relaciones, inicialmente era el lugar de alguna forma común, desde donde se guardaban las carretas para llevar y traer las mercaderías o la encomienda,
hasta era el lugar de alguna forma, si bien más adelante sea el punto de encuentro, era el lugar de alguna representativo, o era el único espacio público, si se puede hablar de un espacio público, que recién, luego del 1900, se va a constituir y se va a construir esta plaza como un modelo del espacio público de aquella época, incluso con alguna incidencia de los parques y los bosques londinenses, con un diseño concéntrico a través de la estatua de San Martín y algunas diagonales, y la incorporación de la vegetación y el cuidado de la vegetación en la ciudad. Sabes que yo estaba pensando, porque justamente la columna que tengo para hablar hoy, estamos hablando de los cambios filosóficos de la diversión. Se podría decir que en esa época, acá en Argentina y en los suburbios, podría haber una especie de cambio filosófico de diversión comparado con la pulpería que está diciendo Ana y demás. Y en aquel momento era difícil, el concepto de diversión, ¿no? La estructura social o de alguna forma el espacio que le quedaba a las personas en el 1900 era muy poco, y generalmente todavía más allá de que la proyección de la plaza, esta plaza que casi en 1910 ya queda terminada y constituida como lo más cercano a lo que es hoy, era más que nada una imagen, de alguna forma, de enseñanza que venía de Buenos Aires, pero todavía no habían aprendido. Van a ver más adelante, donde sí después se van a estrenar algunas fiestas patronales o algunas fiestas locales, que eso le va a empezar a dar esa identidad de cada uno de estos pueblos, así como dice Ana, y mucho más adelante va a venir esta plaza como idea de dispersión.